Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A la hora que nos estés escuchando, es un gusto poder estar aquí con ustedes y con nuestros amigos molinistas, que bueno, ya los conocieron porque tuvimos la primera parte. Si no has visto la primera parte, ve a buscarla en Spotify, en YouTube, en Facebook. Y ahorita vamos a seguir platicando acerca de la charla de James White con William Lane Craig. Así que esperamos que estés ahí. Recuerda que si tienes alguna duda, pregunta, déjanos ahí tus comentarios, déjanos un mensaje si quieres y esperamos poder ahí contestarla. Y bueno, quiero presentar a mi amigo Raúl. Raúl, amigo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente. También pues ya lo conocen bastante, a un crack. Amigo, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Mucho gusto, que Dios les bendiga. Y bueno, también, por último, pero no menos importante, Cibersaulo, como todo el mundo lo conoce. Hugo Vázquez, amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos este tiempo aquí. ¿Estás muteado? Ya te desmuteé. Sí. No, decía gracias a ti y hola con todos. Entonces, para no alargar más esto, pues vamos a lo que es, ahora sí, vamos a lo que es mole de olla, dicen aquí en México, algo así. Entonces, vamos con la siguiente parte de la charla. How does God have this type of knowledge of what someone would do before he's decreed to make that person? But the primary issue, and you said, where do I go when I hear this? First of all, we're asking the question, which gives the better answer? And coming as Christians, the answer to that is that which is in concert with and derived from what we have that the world doesn't have, and that is a divine revelation of Scripture. So it needs to be something that is taught by the apostles. It needs to be something that is consistent with their teaching, or we're going to have to admit that what we have in Scripture is insufficient to answer even the most basic questions. Creo que esa es una acusación que siempre se le ha hecho, no solo al molinismo, sino a algunas otras cosas. Siempre, bueno, yo la he visto muy famosa, no sé qué opinen ustedes. Sí, es de las principales, ¿no? El molinismo es pura filosofía, no tiene nada de Biblia, etcétera, ¿no? Quiero resaltar que hasta cierto punto estoy de acuerdo con White en lo que dice. Él dice, la respuesta que nosotros demos tiene que ser algo que haya sido, dice dos cosas, enseñado por los apóstoles o consistente con su enseñanza. Y precisamente esa es la segunda parte en la que me quiero enfocar. Y Craig lo dice hacia el final también de la discusión, y lo dice en medio de la discusión, que el molinismo es consistente con la enseñanza bíblica. Ahora, por supuesto, yo junto con Craig estaría muy abierto a decir que la Biblia no enseña como tal el molinismo, pero tampoco lo hace el calvinismo. Hay que entender qué es esto, de qué estamos hablando. Estamos hablando de sistematizaciones de teología, sistematizaciones teológicas. El calvinista lo que hace es tomar un conjunto de versículos de información bíblica, de lo que sea, ¿no? Exégesis, hermenéutica, contexto cultural y todo, dice, tomo esta información, la voy a estructurar en cierta forma que tenga sentido, y de ahí nace la teología calvinista o teología reformada o como lo quieran llamar, ¿no? El molinista hace exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes leen la biografía de MacGregor, Molina se inspiró en escribir la Concordia precisamente porque él encontraba ciertos conjuntos de pasajes que él decía
tengo que armonizarlos, ¿no? Tengo que darles sentido. Entre esos pasajes se encuentra la soberanía total de Dios del mundo, la idea de que Dios era el que salvaba, que nosotros no nos salvábamos a nosotros mismos, que Él era el autor de nuestra salvación, que el hombre era pecador y responsable de su pecado, que Dios no causaba al ser humano pecador. Molina decía, todas estas cosas son doctrinas bíblicas. Ahora, ¿cómo les doy sentido? ¿Cómo pueden tener sentido? Porque la Escritura no puede contradecir la Escritura, tienen que tener un sentido, una coherencia. Entonces, es simplemente eso, y pues es lo que Craig dice, o sea, obviamente el molinismo, y yo diría, ¿no? Obviamente el arminianismo y el calvinismo, todo esto, no está enseñado explícitamente en la Escritura como si la Biblia fuera un libro de teología sistemática. Por supuesto que no lo es. Y tenemos que dejar de verla así, porque no lo es. Estamos haciendo un perjuicio a las Escrituras al asumir que es algo que no es. Entonces, ya para resumir, ¿qué involucra el molinismo? ¿Qué es el molinismo? Es la idea, número uno, que Dios es completamente omnisciente, que incluso Dios conoce lo que nosotros haríamos libremente en cualquier circunstancia. ¿Hay base bíblica sobre eso? Bueno, en la Biblia vemos ciertos pasajes que hablan sobre el conocimiento de Dios de circunstancias que no ocurrieron, lo que llamaríamos contrafácticos, como primera de Samuel 23, el primer libro de Samuel 23, y un pasaje en Corintios, ¿no? Donde habla de Dios, Dios conoce lo que las potestades y autoridades de este mundo habrían hecho o harían si conocieran al Señor de la gloria, ¿no? Entonces hay un conocimiento contrafáctico en la Biblia, que la Biblia expresa que Dios conoce. En segundo lugar, que el ser humano, al menos en ciertas circunstancias, es libre y responsable de lo que hace. Y hay varios pasajes que hablan sobre esto. Molina, de hecho, citó Deuteronomio 30 para justificar esta idea, y otros más. Y finalmente yo diría un tercer pilar, añadido a los dos que, por ejemplo, Tim Stratton usa, yo añadiría un tercero, que Dios es completamente soberano. Algo que estamos de acuerdo con nuestros hermanos calvinistas, aunque definimos lo que es soberanía de una manera distinta, pero en esencia estamos de acuerdo en que Dios es completamente soberano. Entonces, tenemos tres pilares o tres conjuntos de escritura que hablan sobre tres cosas diferentes. La pregunta es, ¿cómo los armonizamos? Creo yo que la solución que Molina dio, que es conocimiento medio, es la mejor solución, y citando a White, esto es consistente con lo que enseñaron los apóstoles. Sí, sigo yo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería comentar que en mi experiencia, en lo personal, aunque sí, la acusación siempre que es que uno llega al molinismo por la filosofía, ¿no? Pero yo soy teólogo y yo llegué al molinismo desde la teología, ¿no? Incluso en mi experiencia yo llegué a tener ciertas ideas del conocimiento medio antes de conocer a Molina. Entonces, mi experiencia fue esa. Yo empecé desde la Biblia. Lo que tú mencionas, Raúl, tenemos en la Biblia la soberanía de Dios, la providencia, tenemos en la Biblia la responsabilidad humana, la libertad, tenemos en la Biblia los atributos divinos, el amor, la justicia, tenemos todo eso. Y como tú dices, la pregunta es, ¿cómo relacionamos todo eso? Ahora, aquí lo que suele hacer el calvinismo, en este caso James White, es decir, que como en la Biblia se mencionan términos como predestinación o preordenación, que eso implica determinismo causal, o eso implica el compatibilismo por lo menos, pero no es así. Un molinista puede usar el mismo término predestinación o preordenación, pero no implicamos el determinismo. Entonces, el determinismo causal también es añadido como una forma de explicar todos los textos bíblicos, o el compatibilismo es también una forma en que ellos están también tratando de explicar eso. No sale del exégesis, no sale de los textos. Pero ahí viene la pregunta, entonces, ¿pero cuál explicación es mejor? Yo diría, cuando pienso en el determinismo, bueno, pero los pasajes de la libertad no se hacen justicia. O cuando pienso en el compatibilismo,
pero diría, pero bueno, también hay pasajes que hablan de la benevolencia de Dios, del amor, de la justicia. No, a mí personalmente no me hacen justicia. Entonces, mi forma de llegar a que el molinismo es la mejor explicación también parte de la Biblia, de tratar de armonizar los textos bíblicos. Ahora, claro que después uno siempre tiene que empaparse también de filosofía para explicarlo, para comprenderlo mejor, pero no necesariamente pienso que solamente desde la filosofía uno podría llegar al molinismo. Bueno, es mi experiencia, ¿no? Bien, yo también he pasado por eso y Raúl es testigo junto conmigo desde la página de Determinado Ser Molinista. Esa es la objeción, vamos a decirlo así, la más clásica, ¿no? Ustedes son pura filosofía, no hay teología y exégesis allí. Y bueno, yo creo que ya mis compañeros, sobre todo Hugo, ya demostró al menos qué es el papel que juegan estas explicaciones. Estas explicaciones hacen justicia a lo que el texto menciona. El problema es cuando nosotros creemos que estas ideas son como algún tipo, son axiológicas a las escrituras, tanto así que uno podría decir que los pasajes que hablan sobre la libertad son solamente pasajes alegóricos. No sé, hay gente que me ha dicho cosas así, gente determinista me dice, oye, los pasajes que hablan sobre la libertad humana hay que interpretarlos alegóricamente porque la libertad humana no existe. Y tú te dirás, si él tuviera razón, yo tendría que modificar mi hermenéutica, ¿no? Interpretar un pasaje que pretende ser literal a pasar el pasaje de forma alegórica. Pero bueno, yo creo que está de más decir esto. Creo que hermenéuticamente hablando es muy fácil descartar este tipo de cosas, y también filosóficamente hablando no creo que el determinismo sea una postura sólida. Yo creo que igualmente yo siempre he tratado de fundamentar y fundamento mi creencia molinista en las Sagradas Escrituras. Hay cosas que solamente se pueden entender de forma correcta, presuponiendo el molinismo o de cierta forma proponerlo como la mejor explicación. Y yo creo que sería todo por mi parte. ¿Sabes? Y de hecho hay dos cosas que quiero hacer ahorita. Una es resaltar, porque me parece que va a ser nuestro siguiente clip. La objeción que White pone hacia el molinismo es una objeción filosófica. Y ahorita lo van a ver, porque es lo que es la objeción del fundamento, o the grounding objection, es lo que se conoce. White no sacó esta objeción de la Biblia. La Biblia no viene con la grounding objection. Y es algo que Kirk McGregor incluso dice que es un poco hipócrita de los calvinistas que acusan a los molinistas de no citar las escrituras, de no hacer exégesis, que presenten esta objeción como la objeción principal, siendo que es una objeción netamente filosófica. Pero lo vamos a explicar un poquito más adelante. Lo otro que quiero resaltar es que si no nos creen a nosotros, voy a citar perdonan si destruyo su nombre, es un nombre en francés, no lo sé pronunciar, es Guillaume Vignon. Y Guillaume Vignon es uno de los pocos calvinistas que yo conozco que está filosóficamente preparado para involucrarse en este tipo de discusiones. Personalmente hubiera preferido ver a Craig discutir el tema con Vignon, porque White deja mucho que desear, pero bueno, ¿qué dice Guillaume sobre el molinismo, el calvinismo y la filosofía? Cito: hace poco me preguntaron si el molinismo es problemático por implicar tanta filosofía, y esto es lo que respondí. Como calvinista, no veo que haya nada singularmente filosófico en la posición molinista en estos debates. Todos estamos haciendo las mismas preguntas difíciles y respondiendo con lo que tomamos, que son las entregas de las escrituras y la razón. Las respuestas calvinistas no son menos filosóficas, simplemente son correctas. ¿Es necesario el indeterminismo para la responsabilidad moral? El molinista dice que sí, el calvinista dice que no. ¿Es cierto el determinismo? El molinista dice que no, el calvinista dice que sí. ¿Existen contrafácticos verdaderos de la libertad de las criaturas? Ambas partes dicen que sí. ¿Están haciendo teología? Por supuesto. ¿Están haciendo filosofía? Sí.
Dados sus desacuerdos, está claro que al menos una de las partes es defectuosa, pero es porque esa parte es falsa, no porque sea filosófica. Y el problema de los argumentos filosóficos falaces no es que sean filosóficos, sino que son falaces. Alvin Plantinga, dice a menudo que la filosofía es solo pensar mucho en las cosas. Los calvinistas lo han estado haciendo mucho antes de que el molinismo estuviera de moda. Cuando Lutero, Calvino y Edwards argumentan a grandes rasgos en sus escritos que el incompatibilismo es refutado por la conjunción del pecado original y la culpabilidad humana por no vivir una vida sin pecado, o por la conjunción de la impecabilidad divina y la alabanza divina, no creo que sus conclusiones calvinistas sean de algún modo erróneas por ser filosofía. Entonces, incluso los propios calvinistas que están filosóficamente preparados, como Guillaume Mignon o Paul Helm, por ejemplo, ellos reconocen que todos tenemos un aspecto filosófico al acercarnos a las escrituras, porque simplemente es parte de nuestro razonamiento. Lo ideal siempre sería poner nuestras ideas y nuestras presuposiciones filosóficas en duda, ¿no? Y hacer de este tipo de conversaciones y debates, ¿no? Porque es alguien que no las comparta nos va a ayudar a ver el error o el cambio o cómo mejorarlo, pero sí, ¿no? Realmente la acusación de que el molinismo es filosofía, el arminianismo y el calvinismo también, no hay nada exclusivo en el molinismo, simplemente tal vez el molinista hace un uso un poco más robusto, más explícito de su background filosófico, porque está muy consciente de ello, y el calvinista, al menos los calvinistas de internet, no están tan conscientes de eso. Pero aquí, poniéndome como abogado del diablo, creo entender como en ese sentido a los calvinistas, porque yo considero que los molinistas sí me han dejado como ese mal sabor de que les falta justamente, tal vez la tengan, pero no sé, tal vez decirla, explicarla, porque siempre he escuchado casi siempre he escuchado los mismos pasajes que utilizan los molinistas acerca del conocimiento medio, y siempre veo una robustez y algo más sólido en cuestión del calvinismo. Inclusive, por ejemplo, en el debate de White con Straton, también sentí que le faltó mucho en esa parte, y creo que si le hubiera metido más en ese sentido, porque yo como yo como cristiano, así, gente del vulgo, obviamente pues voy a entender mucho más con pasajes bíblicos y explicando, por ejemplo, exégesis, tal, todas esas cosas, que en un sentido siento que más o no tan filosófico en ciertas partes. Entonces, yo sí creo, y sí lo he escuchado, y ahí sí puedo entender a los calvinistas que les falta más Biblia, chavos. Antes de darle... Además eso. Antes de darle la palabra a Daniel, Fabi, yo lo que te recomendaría es que leer mi Biblia, vas a decir. no, sí, también, pero uno tiene que estar muy consciente de las presuposiciones filosóficas que tiene, y para eso tiene que conocer filosofía. Hay una buena, y estoy seguro que Daniel tiene una respuesta más completa que la mía, pero lo que yo diría es que cuando el calvinista cita pasajes, cita Efesios 1 y Romanos 9 y Juan 6, uno tiene que saber filosofía para poder ver que detrás de la interpretación común de los calvinistas está un determinismo divino. Si no estás muy consciente de eso, claro, te pueden citar los pasajes que ellos quieran, pero siempre lo hacen, o bueno, no siempre, es una acusación muy fuerte. En su mayoría, la interpretación calvinista usualmente siempre trae como lentes su teología reformada. Entonces, pueden citarte toda la Biblia,
Y de hecho pasa en esta discusión con White. White se la pasa citando Génesis 50 y Efesios 1, pero nada más lo cita como si ese pasaje demostrara que el determinismo es bíblico. Y no puedes nada más citarlo, no puedes nada más leerlo. Tienes que hacer una interpretación del texto. Y ahí es donde creo que la interpretación calvinista falla, porque no creo que la interpretación... Yo no digo que falle o no falle. Mi única queja sería con ustedes, molinistas, que simplemente que mencionen más Biblia, ¿no? Así literal. Literal. O sí, porque, o sea, entiendo y no digo que esté mal decir filosofía ni nada. Creo que la mayoría de los que tienen esta objeción van como más en este sentido del que yo trato de explicarlo aquí, ¿no? De que tienen, o sea, que por lo menos yo los que he visto son la mayoría los mismos pasajes y de ahí como que tratan de no salirse. Aunque tal vez ustedes conozcan las verdaderas interpretaciones, en esa parte de White le cita un pasaje a Craig del determinismo y justamente Craig le dice que pues está bien chavo porque pues eso aplica para otra cosa, ¿no? Entonces, pero en esencia es como eso, ¿no? De yo como cristiano así más cristiano normal, no tan filosófico. Gracias por decirnos anormales. No tan filosófico, entendería o podría entender una defensa del molinismo o la sentiría más sólida, ¿sí me explico? Ya me voy a callar para darle espacio a los otros, pero Farid, no podemos estar nada más citando la Biblia a lo loco, nada más así mencionándola así porque sí. Se tiene que hacer un trabajo exegético, un trabajo de lo que dice la Escritura, o sea, no nada más por decir Biblia, sí. ya la posición es correcta, ¿no? Los testigos de Jehová la citan a todo el tiempo y no creo que ellos sean la verdad, ¿no? Entonces, esa es una. Y otra, aquí sí un regaño a nosotros como molinistas. Hay mucho material en inglés. De hecho, en el libro de Luis de Molina, Kirka menciona bastante el trabajo exegético que Molina hizo sobre Romanos 9 y otros pasajes. El libro de Kenneth Keathley, Salvation and Sovereignty, también abarca bastantes pasajes bíblicos, una defensa un poquito más robusta. El trabajo de Kirk McGregor, Teología Anabaptista Molinista. El problema aquí va a ser que todo este material está en inglés, no está en español, aún no está tan disponible. Entonces sí la hay, definitivamente la hay, y ya cierro con esto, pero sí, está en inglés. Sí, estoy seguro que la hay, o sea, no estoy diciendo que no la hay, solo digo que no la mencionan mucho, ¿no? Y por ejemplo, te digo, de White Straton, siento que le hubiera, o sea, que hubiera sido la cereza en el pastel, meterle ahí más Biblia nada más, para respaldar como ciertas afirmaciones o ejemplificar ciertas cosas con la Biblia. Es nada más como esa acusación del lado laico del cristianismo, ¿no? De ese lado así, ya sabes. Pero bueno, ya, mi hermano Daniel quiere comentar. Sí, gracias. Gracias, Raúl. No te creas. Sí, mira, hay una de las cosas que me gusta mucho hacer, me gusta mucho estudiar hermenéutica, creo que si no es la primera, debería ser la segunda de las materias o disciplinas que me encanta estudiar, la hermenéutica, no solamente la bíblica, sino como filosofía de la interpretación. Y es que, al menos yo personalmente, solamente cito la Biblia cuando deseo demostrar, que algo es bíblico, o sea, que goza de un sustento y que tiene un papel importante en la doctrina, y dos, cuando me interesa revelar un dato que se encuentra allá dentro del texto. Muchos de los calvinistas, el problema que tienen, como ya lo nombró Raúl, es que te citan mucha Biblia y te dicen muchas palabras en hebreo y en griego, y eso puede darte la apariencia de que te están dando una exposición fiel a las Sagradas Escrituras, pero yo creo que eso simplemente es una cuestión de apariencia y de retórica que no debe caber en nosotros, porque si tú me dices, justifícame la veracidad del conocimiento medio,
yo, para justificarte que el conocimiento medio es real, te voy a lanzar un argumento filosófico, ¿sí? Que demuestra que efectivamente Dios posee conocimiento medio. Porque tú me pediste, ¿qué me pediste? Que te demuestre que el conocimiento medio es real. No me pediste que el conocimiento medio sea bíblico. Esa es una pregunta o una petición muy diferente. Entonces, dependiendo de lo que la gente me pida y lo que la gente me exija, ¿verdad? A mi postura, es lo que yo le voy a dar. En este caso, responder al problema del mal y las preguntas que se le hicieron a White, él lanzó textos bíblicos que, ok, yo creo que la respuesta al problema del mal está en la Biblia, está en Jesucristo, forma parte de. Pero cuando tú quieres dislucidar una explicación teológica, filosófica, no tienes que esperar que todo provenga de ahí, porque hay muchas inferencias que van a nacer de la escritura, pero no se encuentran en la escritura. Una de ellas es esta. ¿Alguien en la escritura me puede buscar, por favor, un texto que diga que Dios conoce todas las proposiciones que son verdad? No lo hay, no lo hay. Sin embargo, la escritura dice que Dios conoce todas las cosas, ¿no? Que Dios tiene todo sin control. Y a partir de eso, yo hago conjeturas, hipotetizo, hago inferencias. Entonces, yo creo que simplemente yo le invito a la audiencia y a todos los aquí presentes a estudiar hermenéutica. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta del papel y la función, el alcance de las escrituras. Yo no tengo por qué citar la escritura cuando no tengo por qué citarla. He visto mucha gente usar la escritura para justificar cosas aberrantes. Y yo digo, Dios, eso no siquiera está en la escritura, pero cuando la citan se ven muy piadosos y que realmente tienen la verdad. Yo animo a la gente a entender primero la hermenéutica y la hermenéutica bíblica para que entiendan cuándo es necesario y cuándo no citar un texto bíblico y para que vean cuándo alguien, por más que sepa hebreo, griego y sintaxis de los idiomas bíblicos, no va a justificar eso, una postura que, como ya lo dijeron ahorita, depende de una presuposición filosófica. Entonces yo por eso digo, ok, podemos dar ese mal sabor de boca, pero yo me voy contento porque yo no soy de las personas que le guste citar la Biblia por citarla. La cito cuando realmente creo que tiene un papel sustancial en el diálogo. Entonces yo más o menos diría, ese es el sabor de boca que doy y digo, ok, pero pues al menos yo no quiero andar allí citando textos fuera de contexto. Es básicamente lo que me quiero yo librar de eso. Y pues ya, lo que quería decir. No sé si Saulo quiera decir algo. Sí, yo iba a decir casi lo mismo que dijo Daniel. Es que la única objeción que viene cuando dicen no dan Biblia es por el tema del conocimiento medio, ¿no? Y es como que la gente espera que la Biblia diga, bueno, pero Dios conocía el valor de verdad de los contrafácticos desde antes de su decreto. Y obviamente la Biblia no va a decir eso. Pero si yo te digo, Farid, Dios es omnisciente, tampoco estás esperando que yo te cite una lista de versículos que digan que Dios es omnisciente, ya lo damos por hecho, pero entender qué implica esta omnisciencia ya es un valor que no sale solamente del análisis de los textos, ya necesariamente, sea cual sea nuestra posición, tenemos que hacer uso también de la razón, la filosofía. Entonces, si yo digo que parte de la omnisciencia de Dios es que Dios conoce el valor de verdad de los contrafácticos, o Dios conocía desde antes, es ya una interpretación de la omnisciencia. La pregunta que haría yo a quienes niegan que Dios conoce estos contrafácticos, pero también, ¿cuál sería la justificación bíblica para decir que Dios no puede conocer eso, ¿no? Si es parte de su omnisciencia? Entonces, por ahí, más o menos. Estaba intentando encontrar la cita del texto, nada más que no lo encuentro. En esta, Kirk McGregor habla sobre ciertos conjuntos de pasajes que Molina veía en la escritura que él buscaba explicar, ¿no? Y precisamente por eso desarrolló lo que se conoce como la teoría del conocimiento medio, ¿no? Y ya lo mencioné hace poco, lo que son creo que en la primera parte, si no me equivoco, que Molina veía que el ser humano tenía cierto grado de libertad, ¿no? Y en eso citaba a Deuteronomio 30, está 1 Corintios 10:13 y otros pasajes, ¿no? Veía otros que hablaban sobre la soberanía de Dios, veía otros que hablaban sobre la predestinación y cómo Dios escogía a algunos para salvación.
y como Romanos 9, por ejemplo, en la interpretación de Molina. Y veía en otros pasajes donde Dios deseaba y amaba, que Dios quería la salvación de todas las personas y que Dios amaba a todas las personas. Entonces, citando a Yesid, por ejemplo, que no es un molinista, Yesid mismo dijo en una conversación que tuve con él, y creo que está en línea también, Yesid dijo, el molinismo, el debate sobre si el molinismo es verdadero o no, no es escritural, porque el molinismo tiene un respaldo bíblico. Ahora, que ese respaldo bíblico no se exponga tanto, es tal vez un problema tal vez es un problema de nosotros, que no hemos creado tanto contenido, aunque en el canal de Cibersaulo, de Hugo, hay videos que hablan sobre esto, y exponen un poco del material que ya mencioné de Kenneth Keathley, por ejemplo. Otro puede ser, y con todo el amor del mundo lo digo, a la audiencia calvinista, no han hecho el trabajo suficiente de realmente investigarlo. Como te digo, hay varios libros que hablan sobre el molinismo desde un aspecto bíblico. Ahora, por ejemplo, la Concordia de Molina, si no me equivoco, son 7 volúmenes. En los primeros 3 o 4, Molina hace su caso bíblico. Es en el cuarto, que es el que se tradujo al inglés por Alfred Fredoso, es donde Molina propone el conocimiento medio como una solución a la aparente incompatibilidad en ese grupo de textos. En español la Concordia creo que está completa en español, pero en inglés solamente está el libro cuarto por Alfred Fredoso, traducido por Alfred Fredoso. Es por eso que en Facebook todos los molinistas americanos, estadounidenses, cuando hablan de esto, usualmente hablan sobre dentro de los parámetros que se han traducido de los libros de Molina, de la Concordia de Molina. Pero la primera parte de la Concordia es exclusivamente bíblica. Ahora, yo tengo diferencias con Molina con respecto a su interpretación en algunos textos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Molina en su interpretación de Romanos 9, que de hecho es muy similar a la de Calvino, curiosamente hablando. Pero, sí, definitivamente. Ahora, algo que también se mencionó es, que me encantó lo que dijo Hugo, sobre qué significa que Dios sea omnisciente. Eso no está en la Biblia. Sabemos que Dios es omnisciente, pero ¿qué significa eso? Ya va a depender de un análisis, de un pensamiento y una racionalidad. Y hay varios temas. Para ser muy precisos, esto es algo que se conoce como subdeterminación. Algo no está completamente explicado o determinado por la información bíblica. Usemos otro ejemplo, vaya. Sabemos que Dios es omnipresente, porque la Biblia dice que Dios está en todos lados. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios sea omnipresente? Mi baño es más chico que mi sala. ¿Significa que hay más Dios en mi sala que en mi baño? No, eso sería algo extraño decir eso, ¿no? La información bíblica no nos ayuda a decir qué significa exactamente que Dios sea omnipresente. Es ahí donde el razonamiento filosófico y el análisis y las discusiones y por qué estás bien, por qué estás mal, es ahí donde entra y es ahí donde está, pues, el meollo del asunto, por así decirlo. Y creo que es por eso que el molinista se ha visto más involucrado en este tipo de discusiones, porque es ahí donde está el meollo del asunto. La escritura, bueno, si bien yo comparto una interpretación de los textos más arminiana molinista, en cuestión del amor de Dios, la libertad del hombre, la predestinación, etc., no creo que el debate completo vaya por ahí. Me comenta Saulo, se tiene que retirar. Entonces, bueno, vamos a despedirlo. Saulo, amigo, muchísimas gracias por haber colaborado aquí con nosotros, por ilustrarnos. Y pues ya sabes que este es tu canal, puedes venir cuando quieras y pues esperemos que esta no sea la primera ni la segunda vez, sino que vengan muchas más y ahí proponer algunos temas, mi hermano. En serio, muchísimas gracias y pues estamos en contacto, bro. Sí, no, gracias a ti, Farid, gracias a Daniel, a Raúl. Para mí un placer, un gusto poder compartir con ustedes y sí, yo encantado, me llaman a hablar de estos temas, o bueno, cualquier tema, aquí estoy encantado y sí, solo que planifiqué algo también con la familia, entonces me hubiera gustado quedarme, pero bueno, eso, gracias a ustedes. No, muchas gracias a ti, bro. Dios les bendiga. Nos estamos viendo.
Okay. And so when we talk about the difference between a Calvinist and a Molinist, the assertion that is being made, and this is what came up in the previous conversation, the assertion, and this was the clarifying remark that Bill made right toward the end of the discussion. Here's the quote. What the Molinist does say that the Calvinist does find objectionable is that God is not in control of which subjunctive conditionals are true. He doesn't determine the truth value of these subjunctive conditionals. That's outside his control. So let me ask Bill directly. Would you agree that these truth values of these subjunctive conditionals, that is the essence of what middle knowledge is? Would you agree with that? No, I don't think I would, but I would say that's certainly an essential aspect of it. The idea is that these counterfactual conditionals are true logically prior to the divine decree and are therefore independent of God's will. God does not determine what free creatures would do in any situation in which they find themselves. He takes hands off, so to speak, and says, okay, you make the decision. And I find the Calvinistic view less plausible, James, because it says that in any situation, it is God who actually moves the will of the creature to do evil, and therefore makes God the author of evil. Whereas on the Molinist view, as I say, what creatures would freely do in any situation is logically prior to God's will, and therefore it is creatures that are responsible for natural evil, not God. Bueno, en inicio creo que White, bueno, al menos comprende un poquito una de las diferencias clave que es entre el molinismo y el calvinismo, que es que en el molinismo Dios no tiene el control de qué condicionales subjuntivos son correctos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Eso a lo mejor suena muy rebuscado o muy filosófico. Es simplemente que Dios no controla o Dios no causa cómo las criaturas libres actuarían libremente en cualquier circunstancia. Y eso es algo bueno. Es bueno que Dios no cause cómo nosotros actuaríamos libremente. ¿Por qué? Porque si Dios causara cómo nosotros actuaríamos libremente, la objeción al calvinismo sobre el problema del mal surge. Si Dios causa cómo nosotros actuamos libremente, ¿cómo es que Dios escapa de ser el que cause que nosotros actuemos de manera pecaminosa y que en efecto Dios sea el causante del mal? Ahora, aparte, por cierta forma, la pregunta parece ser hasta incoherente. ¿Por qué? Estás preguntando por qué Dios no causa cómo nosotros actuamos libremente. Entonces, estás diciendo, Dios tiene que causar que alguien actúe libremente. Si alguien es causado a actuar de cierta forma, por definición, no va a ser libre. Entonces, parece ser una pregunta mal formulada, pero al final del día creo que es cierto. White tiene razón. En el molinismo Dios no controla qué condicionales subjuntivos o qué contrafácticos son verdad. Pero no hay mucho problema, porque si bien el molinista afirma que Dios tiene control sobre la historia humana y Dios controla qué mundo actualizar y cuál no, porque por ejemplo él pudo actualizar un mundo en donde yo tuviera una vida muy diferente, lo que se está diciendo, lo que Craig está confirmando es que Dios no determina cómo actuaríamos libremente, ¿no? Y esto es claro, porque por ejemplo, ya que quieres tanta escritura tú, Farid, en 1 de Juan 2:16 se afirma que lo que hay en el mundo, la vanagloria, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino provienen del propio mundo. No es algo determinado causalmente por Dios, ¿no? Entonces, ahí en efecto tenemos un pasaje que habla en contra del determinismo divino exhaustivo. El mal no viene de Dios. Dios no causa el mal. Y finalmente,
Nuevamente quiero volver a poner énfasis que Craig vuelve a decir que a diferencia del calvinismo, el molinista no, en el molinismo Dios no mueve a la persona a cometer actos malvados. Se vuelve a repetir la objeción y invito a toda la audiencia que vea el debate completo. White hasta este punto sigue sin responder. Y ahí tengo una duda que justamente se la pregunté a Daniel en la charla pasada, pero bueno, ahorita dejo participar a Daniel y hablo de mi pregunta justamente con esto del determinismo. En esa pequeña intervención con Craig sobre la esencia del molinismo, yo creo que no tendría nada que agregar. Entonces, si quieres, puedo abordar la pregunta que tengas, Farid. Bueno, es la que te había comentado en ese live, que a mí al final del día, algo que de lo que más me pone a pensar en por qué no ser molinista es justamente que al final, al Dios actualizar un mundo posible, obviamente estaría determinando, aunque Dios no estaría violando nuestro libre albedrío, al final Dios estaría determinando ese mundo posible, es decir, lo estaría actualizando para que fuera el mundo real. Ajá. Y entonces sería para mi punto de vista, que repito, soy neófito, ténganme paciencia, sería como irse al determinismo un poco más atrás, ¿sí me explico? Sí, porque los deterministas dicen, ¿sabes qué? Pues Dios determinó este mundo, Dios lo determinó así. Sí. Y ahí no se salva de la cuestión del mal con sí, pero al final de cuentas, si Dios, habiendo muchos mundos posibles, dependiendo de lo que decidamos y todos los contrafácticos, Dios al final actualizó este mundo y por lo tanto, para mí, sáquenme de la duda, lo determinó. Y esa es como mi duda, porque al final sería un determinismo, digamos que 2 escalones más atrás. Sí, claro. Ok, mira, vamos a hacer esto, vamos a colaborar tú y yo para poder dilucidar mejor esa duda, porque entiendo tu incomodidad, pero no quiero responderte solamente hablando yo, porque no quiero hacerlo así de abstracto. Vamos a suponer otra vez un ejemplo hipotético como el que planteé cuando expliqué los contrafactuales posibles y los contrafactuales verdaderos. Tu incomodidad es que una vez que Dios actualiza el mundo, sientes que tienes o que perdiste el poder de escoger lo que tú querías hacer. ¿Esa es la incomodidad? No, yo creo que con esta cuestión de que Dios lo actualiza, aunque Dios lo determina por el conocimiento medio, nosotros no perdemos la libertad. Como en el calvinismo. Lo que yo digo es que al final del día serían en cierta forma en el molinismo deterministas, solo que 2 escalones más atrás, en el sentido de que Dios determina que este mundo, que él sabía las decisiones todos los contrafácticos que podían suceder de todos los mundos posibles, Dios decidió actualizar este mundo posible. ¿Sí me explico? Así es. Y aunque es mi responsabilidad el mal, eso lo entiendo. Sí. Al final de cuentas cae en un determinismo, pero más atrás, porque al final Dios determinó actualizar este mundo posible, o actualizó este mundo posible, y por eso a mí se me hace eso, el actualizar a este mundo posible, muy similar al determinó este mundo posible. Esa es como la objeción. Si te das cuenta que cuando hablamos de determinismo estamos hablando de una cadena causal, es decir, pasa A y por necesidad pasa B. Si sabías que en el molinismo no es así, es decir, el hecho de que Dios actualice un mundo A no significa que las consecuencias, en este caso B, se sigan necesariamente. Aún después de que Dios actualice el mundo A, es metafísicamente posible que se obtenga no B, es decir, que estando en un mundo actualizado, la posibilidad de ambas cosas sigue siendo real para las dos. No se han eliminado las contingencias, por lo cual no se sigue el determinismo, porque el determinismo te dice, si se da A, necesariamente por necesidad causal se va a seguir B.
Y el molinista dice, Dios sabe que si pasa A, pasa B, pero no dice, pasa A, necesariamente B. Eso no está sucediendo. Entonces, esa inquietud del determinismo queda borrada porque no hay una cadena causal en el molinismo. No hay como de que, Dios sabe que si me pone en esas circunstancias voy a hacer B, entonces si Dios me pone necesariamente voy a hacer B y ya quedé. No, tú pudiste haber abstenido de hacer no B, abstenerte de hacer B. Entonces, esa cadena causal que tú ves en el determinismo, en el molinismo no está, porque como dije, Dios actualiza un mundo donde Adán y Eva pecan. Adán y Eva en esa tentación tenían todo el poder de abstenerse, ¿sí? Aunque Dios tenía certeza de lo que iba a pasar, su certeza no anula el poder de la gente. Ahora tú me dirás, es que aún así siento que son un determinismo, pero 2 escalones atrás. Yo te diría, es solamente una cuestión de sensación y de percepción, porque estrictamente hablando, determinismo no habría. Para que hubiera determinismo, tendríamos que concederte de que el hecho de que Dios conozca algo de antemano implica necesariamente que lo que conoce va a tener que suceder. Es decir, como Dios ya sabe que el día de mañana voy a comer chilaquiles en la mañana, por necesidad voy a terminar haciendo eso. Bueno, eso no es verdad. Hay una completa contingencia modal, metafísica, entonces yo tengo el poder en mi ser, en mi capacidad de abstenerme de hacerlo. Sin embargo, hay certeza de que lo voy a terminar haciendo de tal o cual manera. Pero simplemente es esto, es una categoría epistemológica. La categoría epistemológica no tiene por qué tocar ni anular la categoría metafísica, que es donde se encuentra el poder de las esencias, las potencias de los entes. En este caso, yo puedo abstenerme de hacer algo y si quiero puedo hacerlo. Entonces yo simplemente animaría a redefinir bien las cosas porque pues cadena causal no hay. El conocimiento de Dios es impotente, es decir, el conocimiento de Dios no es causa de que las cosas que Él conozca tengan que suceder. Entonces yo nada más vería eso, habría que definir bien las cosas y ya. Una cosa que sí tengo que ser honesto es que evidentemente el hecho de que Dios actualice un mundo que Él me va a poner en ciertas circunstancias. Obviamente, por ejemplo, yo soy mexicano, eso yo no lo decidí, eso lo decidió Dios, el instanciarme, el vivir aquí en México y lo que tú quieras. Eso sí, hay cosas que Dios me va a poner y que no van a respetar mi voluntad porque no tiene parte de mi voluntad en esas cosas. Mi pregunta justo en este ejemplo, o sea, o a lo que voy, tal vez yo lo estoy malinterpretando, okay. Es lo más seguro, pero quiero aprovechar ahorita que estoy con los cracks. Es justamente eso, tú naciste en México, Dios sabía que ibas a nacer en México, Dios sabía que te iba a invitar a hacer este live, y que tú ibas a decidir que sí o que no. Bueno, la decisión era sí o no, Dios sabía lo que ibas a decidir. Y claro, obviamente Dios actualiza el mundo, que para mí es como determina, y es tal vez lo que creo que estoy malinterpretando, que el mundo en el cual tú decidiste decir que sí a este live. Ese es lo que a mí me cuesta trabajo, y ni siquiera estoy como objetándolos o algo así. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero es que determinismo, ¿no? No es determinismo, porque un determinismo, recuerda, es una cadena causal. En este caso, el hecho de que Dios me haya hecho latinoamericano y no me haya hecho asiático, va a eliminar, pues, el hecho de que yo tenga que no elija entre ir a Taiwán o Hong Kong. ¿Me explico? Eso me hace tener que decidir entre vivir en Monterrey o en San Luis Potosí. Es decir, el hecho de que Dios me haya puesto en tales y cuales circunstancias va a anular que otras tales y cuales circunstancias no se den. ¿Me explico? Pero aquí lo importante es entender qué es lo que tú necesitas para ser libre. Tu potencia, tu autodeterminación. Esa Dios no la anula. Exacto. Entonces, lo que sí pasa, y en eso tenemos que decir,
es que Dios es soberano, es que él me va a decidir por su voluntad dónde ponerme. O sea, si me quiso poner en México, ya lo decidió él. Lo que yo haga en México corre por cuenta mía. Lo que tú hagas en Estados Unidos, en Bogotá, en Chile, en África, etcétera, sí, Dios decidió ponerte allí, pero no, eso no anula tu poder ni tu responsabilidad. Entonces, sí, lo que no quiero es conceder que, entonces la libertad y el determinismo coexisten. No, porque, repito, no, aquí no hay una cadena causal. Tenemos que limpiar nuestro lenguaje, y esto siempre lo hago en cualquier debate. Tenemos que tener mucho cuidado con los sesgos que se cuelan a nuestros conceptos. En este caso, aquí no existe determinismo. Lo que sí existe es que como Dios quiso ponerme en una circunstancia, ahora los rangos de posibilidad, las paletas de opciones que yo tengo, pues obviamente se han reducido a bastantes. Por ejemplo, el hecho de ser mexicano, que yo tenga que escoger entre comer tamales y comer chilaquiles, y no entre comer otras comidas de otros países, decisiones diferentes. Entonces, a eso es a lo que voy. Sí, como Dios decide ponerme aquí, eso va a reducir mi paleta de decisiones, pero no anula mi capacidad de escoger entre esas decisiones que se me acaban de abrir. Esto está muy bien que lo hayas planteado, porque yo sé que mucha gente, y yo me lo hice también al inicio, esa misma pregunta, pero me di cuenta que es imposible que yo tenga toda la gama de cosas, porque el hecho de ser como soy, por ejemplo, ser hombre, ¿qué hace? Que yo no tenga la posibilidad de engendrar hijos, y eso no me quita la libertad, ¿verdad? El hecho de que yo no pueda menstruar no me hace menos libre. ¿Por qué? Porque la libertad ¿qué? La libertad depende de la naturaleza del ente donde está. En este caso, el hecho de ser mexicano, de ser un varón y de ser cristiano, habilita y deshabilita opciones entre las cuales yo voy a decidir. Entonces yo haría simplemente esa aclaración: la libertad está, el determinismo no. Sin embargo, el hecho de estar donde estoy sí me ha cerrado las decisiones que yo voy a tener que decidir en mi vida, y ya, pero la libertad sigue estando. Sí, y eso es importante. Es que creo que el malentendido conmigo es que tal vez, bueno, yo lo vería como compatible en el molinismo, porque al final de cuentas Dios sabía que tú ibas a decidir que sí ibas a venir a este programa. Ajá. Pero también estaba la posibilidad de que no, es decir, estaban las dos opciones y estaban, supongamos, esos dos mundos posibles, pero Dios, de esos dos mundos posibles, decidió actualizar en el que dijiste que sí, y al actualizarlo, bueno, tal vez ahí entonces es mi confusión, pues déjame. Antes de que Daniel dé su respuesta, nada más otra cosa que también siento que hay un poco de confusión. Uno es, por la forma en la que hiciste la pregunta la segunda vez, Farid, y las personas pueden regresar el video, por la forma en que hiciste la pregunta, siento que estás igualando actualizar con determinar, y eso es muy diferente. Esa igualación es incorrecta, la primera. Ahorita voy a lo que es la definición. El segundo error que creo que hay también es que estás asumiendo que las circunstancias son deterministas. Es decir, el molinista te dice: Dios conoce lo que Farid Buenrostro haría libremente en las circunstancias tales. Pero esas circunstancias no son deterministas. Es decir, esas circunstancias no te determinan, o lo que dijo Daniel, no hacen de tu elección una elección necesaria o una consecuencia necesaria. Es decir, no te forzan a escoger libremente. Entonces, lo que dice Craig muchas veces es que las circunstancias son freedom permitting, o sea, que son circunstancias que permiten la libertad. Ahora, ya lo dijo Daniel, y que se relaciona con lo que acabo de decir. En cada circunstancia en la que te encuentres, o al menos en una gran mayoría, o aunque sea solamente en algunas, tienes la capacidad de actuar diferente. Es simplemente que Dios sabe que no lo harás. Y
a esto es lo que me gusta de Craig, que en un video habla sobre la analogía con el barómetro o con un termómetro. Imagina que tienes un termómetro infalible, nunca se equivoca de cómo va a ser el clima, y el barómetro nunca, no comete ningún error. Si mañana dice que va a llover, va a llover. Si pasado mañana va a estar soleado, predice que va a estar soleado, va a estar soleado. Pero el barómetro no determina el clima. El barómetro no causa el clima. Entonces, el mero hecho que Dios sepa cómo actuarás libremente no te forza o no hace necesaria tu elección o tu acción. Ahora tú dices, bueno, pero Dios me puso en las circunstancias en donde libremente actuaré de esa forma. Sí, Dios te puso en esas circunstancias y como dijo Daniel nuevamente, Dios es soberano. Pero la elección que tú haces en esas circunstancias es libre. Tú escoges actuar libremente. Sí, yo no estoy como... De hecho, yo no estoy diciendo que se quita la libertad. O sea, yo por eso te digo que tal vez malentiendo como esa parte y lo estoy viendo como compatibilista. Déjame... Porque... Ajá, sí, dale. Perdóname. Es un error decir que hay un mundo posible donde estoy haciendo algo libremente y hay otro mundo posible donde estoy de hecho haciendo algo libremente y que Dios va a actualizar uno de los dos. En los dos estoy actuando libremente, pero a Dios le place actualizar uno de los dos. Eso es un error. Eso es un error. Ajá. Ese es justamente el error que estoy pensando. Justo. Eso sí, déjame decirte que terminaría siendo no un determinismo, pero sí una especie de libertad extraña, porque, o sea, si al final de cuentas Dios es el que va a decidir qué es lo que es realidad, aunque tú le apliques el predicado de verdad, termina siendo él el que va a arbitrar entre las dos decisiones, ¿verdad? Y no es así. Al principio, en la parte 1, hablamos de los mundos posibles. Un mundo posible es esto. En un mundo posible, Daniel, si estuviera ante tomar la decisión de aceptar el foro de discusión con Farid, posiblemente aceptaría, y hay otro mundo posible que dice, y posiblemente no aceptaría. Solamente hay dos mundos porque es una contradicción, o acepto o me niego. Ahora, sigue el mundo factible, solamente es uno. ¿Cuál de los dos condicionales posibles realmente es un predicado de verdad de Daniel? ¿Cuál de los dos? ¿El que niega o el que afirma? Bueno, ese depende de mí. Ese depende de Daniel, de lo que hago yo. Y como yo decidí hacerlo, entonces Dios conoce. Y Daniel libremente, mundo factual, Daniel libremente accede a estar con Farid. Entonces Dios solamente conoce un mundo factible de los dos posibles, solamente conoce uno. Y es donde yo conoce el verdadero. Exacto, conoce el verdadero porque entre una contradicción no puede haber, entre dos proposiciones contradictorias solamente una puede ser verdad, no las dos. Entonces, o conoce donde estoy haciendo libremente algo o conoce donde de hecho estoy haciendo libremente lo contrario. En este caso, conoce porque yo realmente en mi libertad, por la supercomprensión de Dios, yo decido con mi voluntad venir aquí. Entonces Dios va a actualizar, si es que Él quiere actualizar el mundo, ¿verdad? Va a actualizar donde yo libremente ejerzo mi voluntad. No es que yo diga, me gusta más que Él libremente rechace a que libremente acepte. No es así. Entonces es eso. Entendiendo esa diferencia, yo sé que hace un clic muy grande. Sí. Y yo espero que con eso haya ayudado un poco, Farid. Sí, diste en el clavo, bro. Muchísimas gracias, porque eso sí lo tenía ahí en la cabeza desde hace ya bastante tiempo. Entonces ya, perfecto, muchísimas gracias, en serio, porque sí lo tenía ahí y entonces que quise aprovechar. Y creo que muchos, inclusive calvinistas con los que yo he platicado, lo han pensado de esta manera, y para muchos calvinistas es una objeción real. Por eso a mí me causaba como esa parte, pero muchísimas gracias, amigos, por aclarar. Déjame compartir pantalla nada más para aclarar eso un poquito, con gráficamente hablando. Sí, bro. Dime cuando ya se vea.
Ok, esto es de lo que hablaba Daniel, que, y es precisamente el punto que estábamos haciendo sobre los momentos lógicos en Dios. En el momento lógico del conocimiento natural, Dios conoce todas las posibilidades. Daniel podría asistir al diálogo del molinismo. Daniel podría no asistir al diálogo del molinismo. Y todas las posibilidades están aquí. Pero lo que Daniel decía es que hay una verdad contrafáctica de cómo él actuaría realmente en tal circunstancia. En este caso, Daniel libremente asistiría a el diálogo del molinismo. ¿Qué pasa entonces con esa verdad contrafáctica? Dada esa verdad contrafáctica, todos los mundos posibles en donde Daniel, que obviamente sabemos que podría rechazar a participar en este diálogo, se vuelven inviables para Dios crearlos o infactibles. Entonces son removidos y tenemos los mundos viables, lo que sucedería en tales circunstancias. Después viene el decreto creativo y Dios decide actualizar alguno de estos mundos. Y ese es el mundo en el que nosotros nos encontramos. Pero es precisamente lo que decía Daniel. La verdad sobre cómo él actuaría libremente en tales circunstancias va a depender de él. Y como Dios lo conoce, Dios conoce cómo él actuaría libremente. Es por eso que el resto de los mundos posibles se ve inviable para Dios crearlo. Estás muteado, bro. Chavos, me vuelvo molinista en este momento, solo si me lo muestran con la Biblia. No, en serio, muchísimas gracias, porque les prometo que esa era una de mis principales, pues no objeciones, sino mis principales dudas acerca de esto, y muchas gracias. Aquí hizo clic algo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Y pues vamos al siguiente clip. Okay, well, you did say, though, that these subjunctive conditionals are definitional to middle knowledge. They are necessary to it. Yes. And yet they are outside of God's control. Yes. So, but they also do not arise from creatures because they have not been decreed to be created yet, right? Right. So where do these truth values come from if they do not come from God and do not come from God's creatures? Because you say that God's decree is delimited by and takes into account, was the terminology you used just a few moments ago on this program, delimited by and takes into account middle knowledge. So we have something that has truth value that delimits and determines the range of God's decree, what's feasible for him and what's not, but it doesn't come about from God's creative action. So where does it come from? Bien, pues aquí es donde se centra el debate principal o la discusión principal entre White y Craig. ¿Por qué? Porque hasta el momento, nuevamente, White no ha respondido como Dios no es el autor del mal en el sistema calvinista. Sigue pasando de largo esa pregunta. White ha migrado el debate hacia la verdad del molinismo. Ahora, esa sería una táctica válida en cierto sentido. Si el molinismo es falso, obviamente no puede ser una buena respuesta al problema del mal, obviamente. Pero sigue sin parecer dar una respuesta satisfactoria acerca de cómo el calvinista evita la acusación del problema del mal y, más importante, cómo lo resuelve. Ahora, en esta última parte lo que White presenta es lo que se conoce como la objeción del fundamento o la grounding objection, y ya lo mencionamos creo que en la primera parte. ¿Qué es esta grounding objection? La grounding objection es una objeción hacia el molinismo que afirma que Dios no puede conocer lo que las criaturas libremente harían simplemente porque no hay algo, ojo con ese algo, no hay algo que haga que los contrafácticos de la libertad de las criaturas tengan un valor de verdad.
Entonces, por eso es lo que presenta esta dicotomía. No viene de Dios, porque si Dios determina cómo actúan las criaturas libres, sería una contradicción y sería determinismo. Y no vienen de las criaturas, porque las criaturas no las ha creado. Entonces White pregunta, ¿de dónde viene este valor de verdad que tienen las criaturas? Hay un problema, principalmente la manera en que presenta esta idea White, porque la segunda opción de que no vienen de las criaturas parece asumir que Dios necesita crear a las criaturas para poder saber lo que harían o lo que harán en un futuro. Pero nuevamente regresando a lo que dije en la primera parte de esta grabación, si Dios realmente es omnisciente, ¿por qué habría de tener que crear algo para poder conocerlo? Realmente no encuentro una buena explicación de parte de White, al menos, de por qué Dios necesitaría crearnos para saber cómo nosotros actuaríamos realmente. Bueno, White sigue diciendo unas cosas más adelante. White dice que hay muchas cosas que determinan, nuevamente la palabra ahí clave, determinan lo que haríamos. Bueno, voy a dejar que Daniel mencione, diga algo sobre esto, porque tal vez en el siguiente clip vuelva a surgir. Pero lo voy a dejar ahí. La presentación de la objeción del fundamento de parte de White, al menos, es mala. Hay buenas presentaciones de la grounding objection, que la verdad a mí me ponen realmente contra la espada y la pared, porque hay buenas preguntas sobre esto. Pero White hace un muy mal trabajo en presentarla, precisamente, nuevamente, aunque a Farid no le guste, porque a White le falta ese background filosófico que se necesita para hablar sobre estos temas. Pero adelante, Daniel. Ya, bien, en realidad, siendo sincero y viendo la temática del debate del cómo responder mejor al problema del mal, creo que no le veo sentido a preguntarse a Craig el fundamento de los contrafácticos de libertad. Si se supone que la temática era cuál responde mejor al problema del mal, no tienes por qué preocuparte qué es lo que hace, por qué preocuparte de qué es lo que hace verdad la postura del contrincante, sino preocuparte que tu postura sea aquella que mejor explique los datos con los que estás tratando. Entonces White no hace eso. White solamente se preocupa por criticar que la postura de Craig no es bíblica y en lanzar de una forma bastante grotesca la objeción al fundamento, pero no lucha White del por qué su postura debe ser tomada como la mejor. Sin nada más que decir, solamente agregar esto. La objeción al fundamento creo que se va, o puede decirse que está superada, más plausiblemente que sí o que no, en este caso, por la teoría de la supercomprensión. Por ejemplo, ¿cómo Dios sabe que es posible que yo haga una cosa y no la otra? Por ejemplo, ¿cómo sabe que Dios que es posible que yo hable que haga algo que solamente pueden hacer los animales? Y eso lo va a deducir Dios desde su eternidad por la comprensión de mi esencia. Dios comprende las esencias de las cosas que Él podía crear y de ahí emerge el conocimiento natural, el conocimiento de lo que es posible. De igual manera, el conocimiento medio, que es el conocimiento de lo que de hecho harían las criaturas, también se deriva desde esa misma manera. Dios supercomprendiendo, y cuando digo supercomprendiendo no quiero que se me malinterprete como lo hizo Francisco Suárez con la teoría molinista, afirmando que Dios es capaz de comprender a las esencias mejor de lo que se comprende a sí mismo, que es básicamente la crítica de Suárez. Decir, los molinistas afirman, o Molina afirmaba la supercomprensión, donde él comprende mejor a las esencias de las criaturas que a él mismo, y no es así. Básicamente, y esto lo explaya mejor el doctor Kirk McGregor en la defensa de la supercomprensión, interpretando bien a Molina. Molina afirma que la supercomprensión es aquel momento lógico donde Dios discierne las verdades contrafactuales. No es que Dios esté conociendo algo que no está allí, no. Realmente
En este caso, desde la postura de Molina, siendo un conceptualista divino, Dios tiene arquetipos en su mente, son cosas que no existen, son cosas que Dios concibe en su entendimiento finito, y Él es capaz de discernir lo que harían esas esencias en tales y cuales circunstancias. Yo creo que eso responde perfectamente a la pregunta que hace White. Y mi pregunta para White es, ¿y qué? Ya te respondí la objeción al fundamento, te acabo de decir cómo Dios conoce desde la eternidad lo que haríamos libremente, pero eso en qué a mí me ayuda, bueno, a explicarte a ti que eres un determinista, y a ti eso aquí, en qué te ayuda el hecho de que tu postura o la mía sea mejor para explicar o para abordar el problema del mal. Yo creo que en este caso White no está haciendo las preguntas correctas, pero bueno, realmente deja mucho que desear, y como ya dijeron muchos de ustedes aquí, solamente está evadiendo la pregunta que él necesita responder, y es por qué debemos de postular al determinismo calvinista como una buena postura para abordar el problema del mal. Y por mi parte sería todo. Pues creo que quedó bastante bien explicado. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Nos queda para un clip más. Para no cansar a la audiencia y a nuestros hermanos Daniel y Raúl, que tienen también sus cosas que hacer. Entonces vamos con la última, bro. You're saying that this is the claim that delimits, to use your term, the very decree of God, and determines what are feasible worlds for him and what are not. Yes. And so when I look at the examples that are given, and I look at any human being, I know that human being, the decisions that I make because God has given me certain gifts and withheld others. It has never been a part of my decision-making to be a center in the NBA, because God did not gift me with the things that are requisite for being a center in the NBA. But the gifts that have been given to me are a part of his decree. They are a part of the expression of his freedom in his creation. And so there are all sorts of those things that go into what any human being is. I'm not even talking about fallen nature, depravity, the people around us. That there's just so many of these things that would determine the things that we would do. Quiero que noten lo que dice White aquí. Hay muchas de estas cosas que determinarían las cosas que haríamos. Nuevamente está ese lenguaje de determinismo. Y es curioso porque si uno ve la siguiente parte del debate, de la discusión, luego White parece rechazar eso, sobre todo cuando está hablando o está intentando dar una respuesta al calvinismo y al problema del mal, porque parece, al menos White en un punto de la discusión habla en términos molinistas o al menos libertarios. Entonces parece muy curioso. ¿Cuál es el problema con lo que acaba de decir White? En filosofía hay lo que se conoce como propiedades accidentales y propiedades esenciales o necesarias. Cuando estás hablando de esencia, estás hablando de algo que es necesario para la naturaleza de algo. Por ejemplo, Raúl Jaramillo, yo seguiría siendo la misma persona si me dejo crecer el pelo, si mi pelo es más largo, o si me pinto el pelo, porque eso es una propiedad accidental de mi esencia. Eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, voy a seguir siendo la misma persona si estoy aquí en México, si tengo el pelo largo, si tengo el pelo rosa, si estoy en Francia. Todas esas son propiedades accidentales. Y White parece confundir todo esto porque él dice, Dios no me dio las características que necesito para ser un jugador de básquetbol. Bueno, si juegas básquetbol o juegas béisbol o juegas fútbol, eso no es parte de tu esencia, eso es una propiedad accidental que puedes desarrollar o puedes perder incluso. Si llegas a estar en un accidente y pierdes la capacidad de hacer cualquiera de estas cosas,
eso no cambia quién eres tú. Ahora, no vamos a tener tiempo para poner el clip de la respuesta de Craig, pero lo tengo aquí anotado. Craig replantea lo que dijo White. ¿Por qué? Bueno, número uno, para empezar, cuando uno habla sobre los contrafácticos de la libertad de las criaturas, nuevamente el ejemplo que hemos estado dando, si Farid se encuentra en tales circunstancias, Farid haría libremente tal cosa. Cuando uno dice eso, cuando habla de circunstancias, está hablando de toda la historia del mundo hasta el punto de esa decisión. ¿Qué quiero decir? Todas las características en el pasado que te llevan a ese punto están integradas en ese contrafáctico. Entonces, por supuesto que el contrafáctico y que el conocimiento medio toma en cuenta todas esas propiedades que tú vas a tener, las decisiones que hiciste hace 2 años, las decisiones que hicieron tus padres, a qué escuela fuiste, qué tan alto eres, todo eso está inscrito, está embebido en las circunstancias. Esa es una. Y el segundo punto es que Craig replantea esto y él dice, por supuesto, hay muchas cosas que dan forma a lo que decidiríamos libremente. Ahora, nota lo que dijo White. Hay muchas cosas que determinan lo que haríamos. Lo que dijo Craig. Hay muchas cosas que dan forma a lo que haríamos libremente. Esta diferencia entre determinar y dar forma es clave. Si determinas, causalmente hablando, no eres libre. Si hay algo que da forma, estamos hablando de influencias o motivos o razones. Y todo eso no son causales. Yo puedo tener una influencia muy fuerte de mi familia de estudiar una ingeniería, porque a mi papá no le gusta que estudie una licenciatura en sociología, ¿no? O a mi mamá no le gusta que estudie psicología, o lo que sea, y te dicen, no, tú vas a estudiar ingeniería. Y al final del día, eso puede influir en mi decisión. Pero eso no significa que yo esté determinado o que mi elección de estudiar una ingeniería sea una decisión necesaria. Los deseos no son causas, son influencias, claro que influyen, y a veces podemos tener influencias muy fuertes. Ahora, tal vez no en todos los casos, hay casos tal vez donde nuestras decisiones estén determinadas, pero para el molinista, para que la cosmovisión molinista funcione, al menos en ciertas circunstancias tus decisiones son libres y Dios conoce de antemano cómo actuarías libremente en ellas y ergo tienes molinismo. Entonces, es un problema de White porque no entiende bien la diferencia entre propiedades accidentales y propiedades esenciales. Nuevamente, un desconocimiento en lo que es filosofía. Una mala filosofía te va a llevar a una mala teología. Yo aquí quiero escuchar al buen Daniel, que la verdad es que tiene toda la razón ahí, Raúl. Ni para dónde hacerse ya de lo que dijo Raúl. Pero sí. Gracias, Farid. Yo creo que lo que ha dicho Raúl basta para el aspecto de la crítica de White sobre el determinismo de las esencias. Pero hay una cosa que Raúl no mencionó y le agradezco que no lo haya mencionado para yo tener algo que decir. Ya ves que White menciona que los contrafácticos de libertad limitan a Dios. Yo creo que esto es simplemente un desconocimiento de los contrafactuales y de qué son. Una vez, hace mucho tiempo, un buen amigo llamado Dante Urbina, si alguno lo conoce, yo creo que lo recomiendo mucho, él abordó una cuestión que decía, ¿está Dios limitado por la lógica? ¿Es Dios un ser que tiene las manos atadas por las leyes de la lógica? Y él menciona, uno puede creer que Dios está acondicionado o que Dios o el ser de Dios está amarrado de manos por la lógica cuando cree que la lógica es un ente abstracto que existe independientemente de Dios. Solamente de esta forma podríamos decir que la lógica supera en trascendencia a Dios. Sin embargo, las cosas no son así y pasa lo mismo con los contrafactuales.
Los contrafactuales no son entes abstractos que existen independientemente de Dios. Son verdades que son independientemente de Dios, como las reglas de lógica también son independientes de Dios. Dios no puede crear un soltero casado. Dios no puede hacer un cuadrado de 5 lados. Dios no puede incurrir en esas cosas. Y no veo a ningún calvinista diciendo que, Dios está limitado por las reglas de lógica. No, es porque la propia esencia de Dios es así de coherente, de consistente. Ahora, ¿y qué tengo que decir sobre los contrafactuales? Recordemos que el conocimiento de Dios de los contrafactuales viene de lo que él mismo concibe en su mente y cuando él supercomprende esas esencias. Y cuando digo que no lo limita, es porque Dios no está obligado a actualizar los mundos factibles. Dios, si quiere, actualiza o no actualiza nada. O es más, Dios, si quisiera, actualizaría un mundo donde todo se sigue por las reglas del determinismo causal. Pero no lo hace así. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere un mundo donde existan entes libres, entes responsables, y por lo tanto tiene que actualizar un mundo donde esos contrafactuales de libertad creatural están ahí integrados. Por esa razón lo hace, pero no es que Dios tenga las manos atadas por los contrafactuales. Él puede decidir actualizar un mundo o no. Lo que sí va a suceder es que si actualiza un mundo que no es un mundo donde estén integrados esos contrafactuales, pues tiene que ser otro mundo donde los entes ya no son libres, que es lo que se sigue por consecuencia lógica. Pero eso es importante, o sea, no hay que pensar de esta forma platonista como si los contrafactuales fueran cosas abstractas que acondicionan al ser divino. No, son cosas que informan al decreto. Y Dios, como lo he mencionado en estas dos partes, Dios no hace las cosas sin pensar, sin su sabiduría. Él tiene en cuenta las verdades de su conocimiento y a él le place actuar porque él así lo quiso hacer por su mera voluntad, por su eudokia, como tanto se jacta White de su postura. Dios en el molinismo, por su eudokia y por su poder para su gloria, él ha actualizado un mundo donde los entes hacen las cosas por su voluntad, son responsables, y yo quería nada más aclarar eso y ya. Hasta aquí termina mi parte. Perfecto. Pues entonces vamos a un último. Ahora sí, este es el último del último. Esto es el pilón, como decimos aquí en México, que también creemos que es muy importante, por eso queremos mencionarlo. Ya habíamos dicho que es el último, pero este realmente es el último y es también bastante importante, entonces vamos a verlo. And I think that Molinism makes the best sense of the scriptural data concerning divine sovereignty, which says that everything falls under God's decree, and its affirmation of human freedom and responsibility. And it's only by denying the latter that the Calvinist is able to treat the problem of moral evil by saying God is the one who determines how anyone would act in any situation God might place him in. Do you want to respond to some of those problems Bill has there, James? Oh yeah, there are so many. We'll never get to all of them. But obviously, in the assertion that was made earlier when I quoted from, for example, the London Baptist Confession of Faith, I pointed out, God hath decreed in himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably, all things whatsoever comes to pass. Yet, so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein, nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing all things, and power and faithfulness in accomplishing his decree. So obviously, Reformed theologians have strongly emphasized all the issues in regards to secondary causation and how God works in time. And of course, I have argued for quite some time that the incarnation of Christ demonstrates that we're not talking about puppets on strings. We're talking about the reality of God expressing his pleasure in his creation, and in such a way creating mankind so that what happens in the drama of redemption reveals all of God's attributes. Bien, bueno, aquí vemos por primera vez a White intentando responder ya bien hacia la objeción de que en el calvinismo Dios parece ser el autor del mal.
Pero su respuesta es bastante floja y deja mucho que desear. Y de hecho, si ven la continuación de este clip, si no me equivoco, Justin vuelve a preguntarle por qué en el calvinismo no se evita esta objeción, porque White realmente no le responde. ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta? Citar la Confesión de Fe de Bautista de Londres, donde se afirma que Dios no anula las causas secundarias, tal, ¿no? Esto lo aprendí del máster de Masters, el máster de los directores de Fe Razonable, Tyson James. Hay una diferencia entre lo que tu postura dice y hay una diferencia con lo que tu postura implica. Está bien, los calvinistas por siglos han dicho, Dios no es la causa del mal, Dios no es la causa del mal, Dios no es la causa del mal. Ok, muy bonito por escrito, pero las implicaciones de un determinismo causal en el decreto divino, un determinismo exhaustivo, no parece haber una forma de evadir esta objeción. Entonces, si bien está muy bonito en papel que la confesión diga eso, la implicación del determinismo causal, al menos hasta el momento, parece inescapable y White no ha ofrecido ninguna respuesta. Y de hecho tengo un argumento que creo que demuestra por qué la posición de White haría a Dios el autor del mal. En el minuto 25:40 al 25:48, White dice lo siguiente: las decisiones que tomo, las tomo porque Dios me ha dado ciertos dones y retenido otros. Punto 2. En el minuto 26:15 al 16, White dice, hay tantas cosas de estas que determinan las cosas que haríamos. Ahora, tomando en cuenta esas dos posiciones que White afirma y la definición de compatibilismo o determinismo suave, en donde tus acciones están determinadas por tus deseos más grandes, podríamos decir, premisa 4, que tus deseos más grandes están determinados por tu composición, tus dones, flaquezas y circunstancias. Es decir, lo que tú deseas va a estar determinado por toda tu composición. Pero White dice que esos deseos están determinados por Dios, porque Dios te ha dado ciertos dones y te ha dado esa composición. Entonces, 5, de eso se deduce que Dios determina tus deseos más grandes. Pero de 3 y 5 se deduce que tus acciones están determinadas por Dios, incluyendo tus decisiones malvadas. 7, por lo tanto, Dios es el autor del mal. Voy a ver si pongo eso en una diapositiva para que lo puedas poner ahí, Fari. Pero si esto es cierto, el calvinismo determinista de White o el calvinismo compatibilista de White se reduce a eso y puede citar todo el día la Confesión de Fe de Londres, no va a evitar esta deducción lógica. Finalmente, se queja nuevamente lo que ya respondió Daniel, de que a Dios lo limitan o lo delimitan estos contrafácticos. La cuestión aquí es que, nuevamente, Dios escoge no controlar esos contrafácticos. Para empezar, sería una contradicción, pero Dios es quien escoge no determinar y no controlar a las criaturas libres. Es como si Cristiano Ronaldo se pusiera a jugar fútbol con su hijo pequeño. Obviamente Cristiano Ronaldo puede patear el balón con una potencia increíble, pero cuando él juega con su hijo pequeño no lo va a patear con esa fuerza, con esa potencia, porque se está limitando a sí mismo a poder jugar con su hijo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si decimos que Dios está limitado por lo que las criaturas libres harían, estamos diciendo que Dios decide crear criaturas libres. Pero si Dios decide crear criaturas libres, está diciendo, estoy escogiendo no determinarlas, no escoger cómo actuarían libremente. Y es por eso que Dios está limitado, porque Él decide no influir de una manera causal en cómo las criaturas
escogerían libremente. Entonces, básicamente es Dios limitándose a sí mismo, no es la criatura limitando a Dios. Dejaré que Daniel hable un poquito más sobre esto, pero ¿de dónde viene? Ahí va a depender de cómo el molinista responda a la objeción del fundamento. Craig ofreció una respuesta, primero que nada negando la teoría de verdad que está en el background, que White no se da cuenta de eso. En el background de White está asumiendo una teoría de verdad que se conoce como Truth Maker Maximalism, que es un hacedor de verdad máximo, que es que cada verdad tiene un hacedor de verdad. Hay algo incluso a veces hasta concreto, que lo hace verdad. Y Craig dice, no tiene por qué haberlo. Hay verdades que no tienen hacedores de verdad. Ejemplo, verdades negativas. Baal no existe. No hay algo allá afuera en el mundo que haga que esa proposición sea verdadera. Y si se requiere un hacedor de verdad, Craig dice, tal vez los hacedores de verdad de estas verdades contrafácticas son los propios estados de cosas, o state of affairs, descritos por estos hacedores de verdad. Esa es una forma de responderla. La otra forma de responderla sería la del mismo Molina y McGregor, que es una perspectiva conceptualista sobre objetos abstractos, las esencias dentro de la mente de Dios. Esas podrían ser un buen fundamento. Dejaré que Daniel diga más sobre esto, porque creo que él conoce un poco más sobre eso, pero hay dos respuestas diferentes a la objeción del fundamento. White no responde a la de Craig en la discusión. Estoy casi seguro que White no conoce la respuesta de Molina y McGregor, entonces su presentación termina siendo un total fiasco. Tremendas palabras, tremendas, fuertes, ofensivas. Sí, exacto. Ok, bueno, yo como no sé si esta sea nuestra última aportación, ¿qué comentar? Yo creo que hay un caso bíblico muy evidente para todos nosotros de Dios limitándose a sí mismo, y esa es la encarnación. Cuando en Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, se nos habla de que Dios se despojó a sí mismo de sus prerrogativas divinas y acepta vivir en condición de siervo. Él se está limitando. Cuando la trascendencia participa de esta inmanencia que está aquí, que somos nosotros, Dios se está limitando. En este caso podemos decir que el Hijo de Dios en la tierra se cansó, tuvo miedo, tenía calor, tuvo hambre. Es otro ejemplo de cómo Dios por amor, y eso básicamente es una premisa fundamental para el morir también. ¿Por qué Dios decide no determinar a sus criaturas? Que las ama. Una criatura determinada no puede amar a su creador, porque el amor no se concibe dentro del marco del determinismo causal. O sea, obligar a alguien a que te ame no es amor. Y aquí ya voy a romper corazones a muchos hermanos que tal vez piensan así, pero pues no. Dios por amor decide no determinarnos, respetar nuestra agencia, nuestro poder causal, y eso no lo limita de ninguna manera. Porque yo creo que un término que nunca se tocó o tal vez nosotros no mencionamos fue el tema de la actualización débil y actualización fuerte. Una actualización débil es cuando Dios logra algo poniendo a una persona en unas circunstancias X o y esta persona hace libremente alguna otra cosa. Y una actualización fuerte es cuando el poder causal de Dios mueve las cosas y hace que se obtengan las cosas que Él desea. Por ejemplo, Dios levantando un muerto, Dios abriendo el mar rojo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que evidentemente hay respuesta también para el problema de la objeción al fundamento. Yo personalmente no acepto la respuesta que dice que los estados de cosas podrían funcionar. Yo te hago una crítica a mi amigo Raúl. Yo realmente no aceptaría esa respuesta. Creo que la respuesta para mí, la más plausible de todas, es la de la supercomprensión establecida por el mismo Luis de Molina y por Cliff McGregor, defendida en su artículo. Yo les recomiendo que si quieren agarrarle más sabor a este tipo de conversaciones, una pequeña introducción a la metafísica estaría bien. Creo que The Fundamentals o Los Fundamentos, hay un libro en inglés que sí se llama, está muy bueno porque habla sobre estas teorías de la verdad
Y yo creo que vendría muy bien a aquellos que están interesados en este debate sobre los contrafactuales, también sobre la semántica de mundos posibles. Y yo creo que por mi parte, pues no tendría nada que agregar. Yo creo que en el debate queda muy claro, o sea, sobre todo por la perspicacia de Craig para responder, que el molinismo siempre va un paso más adelante que el calvinismo determinista para lidiar con el problema del mal, porque evidentemente ya estás dejando de afuera a Dios dentro de los responsables de la maldad. Yo no podría dormir a gusto pensando que mi Dios Padre es el autor de la maldad, o sea, jamás. Yo no sé cómo lo hacen ellos, no sé, y la verdad no quisiera saberlo, pero pues yo creo que vamos un paso adelante respecto al problema del mal, desde la postura molinista, y no tengo nada más que decir. Raúl, tus últimas palabras. Obviamente, todos vimos que ganó Craig, ¿no? Pero últimas palabras, conclusiones. Vas a enojar a muchos calvinistas con eso. No tengo mucho, obviamente hay muchos más clips, de hecho Farid sabe que agarré casi todo el debate, lo corté en pedacitos para poder responder, pero obviamente no vamos a poder responder a cada cosa. Recomiendo mucho ver el debate con mucha objetividad. Algo divertido, si como ejercicio, cuenten cuántas veces Craig lanzó la objeción del problema de Dios como el autor del mal. ¿Cuántas veces Justin volvió a hacer la pregunta? Porque esto no es solamente una cuestión de Craig repitiéndose a sí mismo. Justin mismo, cuenten cuántas veces Justin intenta presionar a White para que responda a esa objeción y las respuestas de White, al menos esta que dio, que en mi consideración, si mal no recuerdo, fue el único intento que dio, y de hecho, en sus comentarios post-debate, White dice, explícitamente dice, y lo pueden buscar, White dice, no dediqué tanto tiempo a responder esa pregunta porque ya le he respondido en otros lados. Amigo, si vienes a una discusión, Craig no lo considera debate, pero si vienes a un debate sobre el problema del mal y no vas a responder a eso, mejor no te presentes, ¿no? Bueno, como comentarios finales, estas discusiones me encantan, siempre uno aprende mucho, y siempre estar en diálogo con personas que no están de acuerdo con nosotros nos ayuda, ya sea a fortalecer nuestras posiciones donde requieran ser fortalecidas o confirmar ciertas cosas, ¿no? Es cierto, este live stream dividido en dos partes está obviamente más cargado a una posición, pero bueno, calvinismo en español hay mucho, amigos. En molinismo en español hay muy poco, ya lo vimos hoy. Si quieren material, no lo tengo aquí a la mano. Es justo lo que les iba a preguntar, material, y sobre todo material en español. Yo solamente conozco de Craig, que aborda un poquito de eso, y los 3 que me va a pasar Raúl en PDF de Luis de Molina, los primeros 3, con los comentarios bíblicos. No hay nada. No son 3 libros, Farid, son 3 partes, 3 secciones de la Concordia. Creo que esos están en español, o sea, si los buscas en español como Concordia de Luis de Molina, sí te aparece en PDF, si no me equivoco. En inglés es donde está dividido, pero solamente la parte 4 es la que se ha traducido del latín al inglés por Alfred Fredoso. Libros, creo que ya enseñaste el de El único sabio Dios, si no me equivoco. Es el único que tengo. Tristemente, hasta donde sé, en español solamente está ese y la Concordia de Molina. En inglés, si quieren ver una posición soteriológica que no es aceptada por todos los molinistas, pero creo que es buena, personalmente yo la adopto combinándola un poco con una perspectiva arminiana, elección condicional. Incluso estaría dispuesto a decir pérdida de fe, que los cristianos podemos perder la salvación, que será una discusión para otro live también. Salvation and Sovereignty de Kenneth Keathley, un libro que no pueden perderse, es Luis de Molina, la vida y teología del fundador del conocimiento medio. Un poco más de discusión por escrito, 4 perspectivas sobre el conocimiento, el reconocimiento de Dios. Tiene aportes de arminianos, un teísta abierto, y un calvinista y un molinista, que sería Craig.
Y finalmente, para responder a Daniel, no lo sé, no sé si la respuesta de Craig de que el estado de las cosas sea suficiente para fundamentar la verdad. A mí me llama la atención, creo que es una respuesta al menos aceptable, pero te aviso que en agosto, que vamos a estar los directores de Fe Razonable haciéndole preguntas a Kirk McGregor, una de las preguntas que quiero hacerle es si hay alguna forma de hacer esas dos respuestas, la de Craig, que es la del disquotation principle, del estado de las cosas, y la teoría de la supercomprensión, compatibles. No lo sé, espero que sí se pueda, porque así podría unir a mis dos héroes, Craig y McGregor, en la posición sobre respuesta a la objeción del fundamento. Entonces, veremos qué dice McGregor y de ahí partiremos. ¿Y ustedes conocen o saben de algún calvinista que haya dado una buena respuesta al problema del mal? Yo en lo personal nunca he visto a algún calvinista darla, y es justamente el problema principal para mí del calvinismo, pero no sé si ustedes ahí supongo que va a depender del calvinista. Por ejemplo, Alvin Plantinga, que se considera reformado y calvinista, afirma el molinismo, afirma el conocimiento medio, porque afirma cierto grado de libertad. Entonces, creo que el calvinista podrá responder al problema del mal en tanto afirme cierto grado de libertad. De otra manera, se me hace muy difícil. El más prominente actualmente puede ser Guillaume Vignon, pero no estoy familiarizado con su trabajo, entonces no podría dar una evaluación de lo que él ha dicho. Perfecto, amigos, pues muchísimas gracias, la verdad. Fueron 2 partes de live super cargadas, bastante interesantes para todos aquellos que quieran profundizar sobre el tema justamente del mal y las posturas. Obviamente siento que para los que son nuevos se les va a hacer un poquito pesado, etcétera, etcétera, pero ahí vayan escuchándolo con calma en Spotify, mientras van trabajando o cuestiones así. Y ya saben que cualquier cosa, pregunta, cuestión, déjenos un mensaje en redes sociales, y vamos a mandarle sus preguntas a Daniel Polanco para que él las responda en DAS, determinado a ser molinista. Y bueno, pues nada, amigo, muchísimas gracias, Daniel. Raúl, muchísimas gracias. Solo decirte, Daniel, que ya te vuelvas director de capítulo de Fe Razonable, bro. Desde hace tiempo lo has prometido y no se ha llegado la hora, bro. Ya está pronto, Dios lo sabe, ya está pronto. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a todos por este tiempo, gracias por su paciencia, y esperemos que este live haya sido de bendición. Si bien, como mencionaban, y lo repito, pueden decir que está cargado este live que hicimos, o estas 2 partes del live del lado molinista, pero sinceramente no sé cómo un calvinista podría darle el lugar a White en este debate, ¿no? O sea, se me hace bastante difícil. Pero de igual forma, si alguno de ustedes creen que James White tuvo algunos aportes buenos o alguna buena cuestión, podrían proponérnoslo, podrían ahí proponernos a algunos reformados, algunos calvinistas, y ya saben que con gusto. El chiste es tener la apertura y que ustedes, como iba a decir televidentes, pero no, ustedes como seguidores de la página de Fax puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, muchas gracias, y también pues inscríbanse al Congreso Fax 2022, ya estamos muy próximos, así que nos estamos viendo para esa fecha. Dios les bendiga.